Que sale. En vivo. Listo. A ver, me indican. Buenas tardes a todos los asistentes que están conectados por Zoom y la plataforma de Facebook Live. Bueno, antes de empezar me presento. Soy Martín González Pastrana, historiador y gestor cultural, y formo parte del área de investigación y gestión cultural de la Dirección de Archivo Histórico. A ver, nuestra misión como área es encargarnos de la difusión del valor cultural del acervo documental que se custodia en los fondos coloniales y republicanos de la AGN. Y bueno, antes de empezar, les doy la bienvenida en nombre de nuestro jefe institucional, el señor Jorge Ortiz Sotelo. Ahora bien, con respecto a este taller, este se inserta en el marco del ciclo de conferencias Conociendo el Archivo General de la Nación, Memoria del Perú. Y el objetivo de este taller es simplemente presentar a grandes rasgos algunos principios elementales de la paleografía que susciten en el público el interés por aprenderlo en un curso más amplio. A lo largo de 2019 hemos desarrollado este taller en algunas entidades educativas y culturales de Lima con la misión de que los asistentes conozcan la escritura de los documentos virreinales de la AGN. Bueno, este taller, antes de abordarlo precisamente, lo hemos dividido en dos partes. Una que es teórica, donde trataremos algunas nociones básicas de paleografía, y en la parte práctica leeremos juntos algunos documentos seleccionados por siglos y tipo de letra. Hemos seleccionado para ello 5 documentos y lo vamos a hacer de adelante hacia atrás en el tiempo, porque es lo metodológicamente más recomendable para este caso. Bueno, compartiré pantalla. A ver, esta es nuestra presentación. Y para entrar finalmente en materia, tenemos que referirnos primero qué es la paleografía. Tenemos que hablar primero de su etimología y de su concepto. A ver. La etimología de la paleografía viene de dos palabras griegas, palaios, que es antiguo, y grafein, que es escritura,
lo cual nos lleva a pensar de que la paleografía el estudio de toda escritura antigua. Sin embargo, el concepto de paleografía es demasiado amplio y se van a encontrar múltiples definiciones. Las más tradicionales, por ejemplo, apuntan a que la paleografía es el estudio de la escritura antigua en soportes blandos. En este caso tenemos, por ejemplo, el papel, el pergamino o el papiro. Sin embargo, en el siglo XX ya tenemos definiciones que intentan de todos modos rescatar el concepto original, según la etimología. Así tenemos, por ejemplo, la definición de Agustín Millares Carlo, que es un paleógrafo español. La paleografía es la ciencia que se ocupa del conocimiento e interpretación de las escrituras antiguas y estudia sus orígenes y evolución. Pero también tenemos también tenemos una definición más moderna, que es la de Jan Mayon, que nos habla de que la paleografía es la ciencia de los objetos o monumentos escritos. En lo que él quiera, a lo que él se refiere en este caso es que en paleografía romana es que la paleografía debe estudiar muchos tipos de escritura, no solamente en los soportes blandos, sino también en monumentos. A partir de este esbozo, podemos decir que la paleografía también estudia, se puede hablar también de paleografía epigráfica, que es la de los monumentos, la paleografía numismática, que es la de las monedas, las inscripciones en monedas, y la paleografía bibliográfica, que es para entender los códices o los libros antiguos. A ver, un momento. A ver. Parece que se ha trabado la... A ver, continuemos entonces con las principales nociones teóricas de la paleografía. A ver, para empezar tenemos algunas, es decir, la persona que va a aprender paleografía tiene que primero precisar y conocer los tipos de letra que hay. En este caso se puede observar que en el caso peruano, entre el siglo XVI y XVIII, se pueden reconocer 4 tipos de escrituras. En este caso tenemos la escritura cortesana. La escritura cortesana, como se puede ver en estos gráficos y en esta hoja extraída del protocolo ambulante de los conquistadores, surge en el siglo XV. Su etapa de formación se establece entre 1400 y 1425 y fue utilizada por escribanos del Consejo de Indias, de la Cancillería Real y también por los escribanos de la corte y los particulares en documentos de carácter oficial. Y esta letra fue aprobada por la reina Isabel, por lo tanto no tuvo ningún inconveniente de su uso. Entre las características de esta letra podemos ver que es apretada, menuda y extremadamente ligada. Sus rasgos finales se prolongan en forma curva, encerrando dentro de sí cada palabra, como aquí, y la figura de sus letras son regularmente perfectas. La escritura procesal nace en el siglo XV como una degeneración de la escritura cortesana y se le da por formada a partir del año de 1450. Su uso fue general en los instrumentos públicos y en las actuaciones o procesos judiciales. De ahí viene el nombre de procesal. Lo complicado de su escritura y lectura, y también de la interpretación, hizo que la reina católica dictara medidas a remediarlo, como por ejemplo en una carta arancel fechada en Alcalá de Henares en 1503, porque como pueden observar los trazos son muy curvos y bastante complejos. Algunas características de esta letra, por ejemplo, son que
Las letras son muy tendidas e incorrectas, de mayor tamaño. También las figuras de las letras son imperfectas y abundan los enlaces. Es decir, todo lo que son enlaces o ligaduras se multiplican con la letra procesal, comparado con la letra cortesana. En cuanto a la letra procesal encadenada, tenemos que surgió a fines del siglo XVI como una degeneración de la letra procesal, que fue mayormente utilizada por escribanos que tenían la costumbre de no levantar la pluma del papel, estableciendo un continuo ligado de las escrituras y enlaces de palabras que daban la apariencia de eslabones de una cadena. De ahí el nombre de procesal encadenada o cadenilla. Y también porque los escribanos de esa época tenían la costumbre de extender tanto la letra con el fin de que la escritura sea más extensa y cobrar debido a la cantidad de folios que se empleaba. La letra procesal encadenada tiene como principal característica su continua ligazón de letras, por ejemplo aquí, y palabras que se multiplican los enlaces. Y por ejemplo las letras B, C, L y S presentan un trazado semejante a la C cursiva, como aquí, o pueden verlo en este documento, es mucho más complejo, notarán. Y finalmente tenemos la letra humanística. A ver, la letra humanística itálica o bastardilla aparece en Italia en el siglo XV como parte de la influencia humanística que había tenido el Renacimiento, pero también por la influencia de la caligrafía que provino de la imprenta. Entonces tenemos que es una letra más clara, más legible, y esta letra, si bien es cierto, en España fue adoptada en el siglo XVI, esta se reservó primero en un ámbito bastante privado, pero poco a poco va asumiéndose en el plano público, especialmente en todo lo que son las cartas reales, las oficinas públicas, y así va desplazando a lo largo del siglo XVI a la letra cortesana. Entre sus características, por ejemplo, tenemos que presenta una modalidad caligráfica clara y legible, como notarán, con inclinación a la derecha, no existen los enlaces entre palabras y abundan las abreviaturas, que luego veremos. Otro aspecto también que es necesario revisar para comprender el tema es los sistemas de abreviaturas. ¿En qué consisten? Para eso hemos desarrollado cinco aspectos, que por ejemplo tenemos lo que son las siglas. Tenemos siglas simples y siglas dobles, que no son difíciles de entender. Sin embargo, queremos ver estos dos aspectos de las siglas. Por ejemplo, estas tres de aquí son las siglas compuestas. Las siglas compuestas, por ejemplo, es la reunión de dos o más siglas simples que mutuamente contemplan su sentido, completan su sentido, en vista de que guardan cierta relación entre sí. Por ejemplo, acá tenemos Su Majestad, Vuestra Excelencia, Vuestra Alteza, pero también tenemos otras que son de superposición. En las letras de superposición, por ejemplo, tenemos que es propia de los documentos castellanos. Las palabras que aparecen en la sigla tienen generalmente combinado este modo de abreviar por sobreposición de una de las letras, sobre todo la letra final de la palabra. Por ejemplo, acá tenemos Alonso o Francisco o licenciado. Es lo que más común se encuentran en los nombres de la época. Igualmente acá para hablar de algún título. También tenemos las abreviaturas por apócope o suspensión. Se produce cuando se suprime la letra o letras finales de la palabra. Por ejemplo, acá tenemos presbítero o tenemos aquí. Como podrán ver, por ejemplo, en presbítero se ha abreviado la parte final. Igualmente aquí. Este es un ejemplo de letra cortesana.
que también es una abreviatura. A ver, parece que hay un problema con el... A ver, a ver, ¿qué sucede acá? Parece que... Ah, me deja avanzar. A ver, un momentito, por favor, disculpen. Hay un inconveniente con mi computadora. A ver, también tenemos las abreviaturas por síncopa o contracción, que en realidad son aquellas que aparecen suprimiendo la letra o letras intermedias de la palabra. Por ejemplo, en dicho tenemos la D, la Ch y la O, la H, perdón. Tenemos también otorgante o merced, donde se ha eliminado todo lo que queda, E, R, C, D, y solo nos queda la M y la D. También tenemos las letras sobrepuestas. En este caso es cuando se pone algunas letras sobre el nivel normal de las otras letras. Por ejemplo, tenemos escribano, tenemos vecino o tenemos 20. Podrán observar la letra principal y la parte abreviada encima. Y finalmente los enlaces o conjunción de letras. Aquí, por ejemplo, es cuando se unen dos o más palabras suprimiendo una letra o letras de alguna de ellas. Por ejemplo, tenemos de él o de él, de esta o de esta y qué es, de qué es. También estos son ejemplos de letra procesal. Y bueno, finalmente tenemos una parte que es el castellano, el alfabeto castellano. Acá podrán observar que es los alfabetos de letras mayúsculas y los de minúsculas. Esto, por ejemplo, es parte de lo que analiza la paleografía morfológica, que es la diferenciación entre las mayúsculas y las minúsculas y cómo estas están evolucionando en el tiempo. Nosotros, en nuestro caso, podríamos hacerlo a partir del siglo XVI y XVII, pero si alguien tuviera la oportunidad de visitar los archivos españoles, tendría que conocer también la que son las góticas, la preprocesal, que es prácticamente del siglo XI hasta el siglo XV, XVI, más complementándolo con la escritura que llegó con los españoles al Perú. Y este tipo de tablillas es muy útil, por ejemplo, cuando se intenta transcribir, se puede utilizar la comparación, que es la pauta, una de las pautas que aquí vamos a reseñar. Primero, lo que tenemos que hacer es la identificación del documento. Para poder leer un documento adecuadamente, primero tenemos que reconocer el tipo de escritura que ya acabamos de mencionar, pero la pregunta que viene a la cabeza siempre tiene que ser qué se puede entender a simple vista. Y luego comparar los trazos. Por ejemplo, uno puede entender 20 palabras, pero va a necesitar más. Entonces ahí puede comprender las palabras y sobre todo conocer de modo preciso la naturaleza de cada tipo de letra. Por ejemplo, conocer adecuadamente el estudio de lo que es la procesal, de lo que es la bastardilla, etc. Y luego algo muy importante que es la contextualización. La mayor parte de los historiadores conocen ya de lugares, fechas y personas mencionadas en los documentos, pero en el caso de personas que quizás no tengan esa formación, lo recomendable sería apelar a su cultura general o aquello que ya han ido aprendiendo en el tiempo para poder ayudarse a identificar y a contextualizar según el año, fechas, ¿no? Y luego la práctica constante. Es súper importante que las personas estén practicando
porque esa familiaridad de reconocer la letra, de identificar y contextualizar, ayuda bastante a que se pueda hacer una descripción precisa de lo que es un documento. Y bueno, finalmente pasamos a la parte de los ejercicios. En este caso sí vamos a necesitar que nos acompañen porque esta es una parte un poco pesada. Puede ser entretenido también. A ver, este documento que les proponemos en primer lugar es del siglo XVIII, perdón. Es de un protocolo notarial. Y la primera parte propuesta es justamente qué es decir, una parte introductoria del documento, y luego vamos a continuar con la razón, el para qué se hizo el documento. Entonces, tenemos aquí, si nos ponemos a leer, es decir, traten de familiarizarse, es lo primerito que se debe hacer, familiarizarse con esto, por lo menos unos segundos, reconocer la letra, inspeccionar, qué entienden, qué no entienden, y luego pasaríamos a leer. Muchos de ustedes ya deben estar entendiendo qué es lo que hay o que se pueden entender fácilmente, pero hay cosas que es necesario tomarlas en cuenta. A ver, bueno, si empezamos ya, eh, sepan, por ejemplo, sepan cuántos con Q esta carta, notes esta R, vieren como yo, don Pedro Narciso, esta R les puede confundir incluso con una X, Narciso de Mazondo, vecino de esta ciudad, es esta C, que es muy similar, de los reyes del Perú, digo que por cuanto tengo por mi esclava una china nombrada María Anselma, con C, Araujo, esta R, reparen en ese detallito, que esto, por ejemplo, esto que observan aquí no tiene valor fonético, o sea, es simplemente un adorno que pone el escribano. V, y compré de la madre, está abreviado, doña Rosa, comparen esta S con una S que está acá, Rosa María de Araujo, religiosa, profesa, de velo negro. Acá cuidado con esto, puede estar junto, pero en realidad son dos vocablos. En el monasterio de Bernardas de la Santísima Trinidad. Este es un documento de letra itálica, no es complicado de entenderlo. Espero que todos los que nos estén siguiendo hayan podido también leer. Eh, y bueno, ahí está la transcripción. A ver, algunos detalles de esta carta. Por ejemplo, acá menciona que se trata de una china nombrada María Anselma Araujo. Una china en realidad es una casta. Es la, digamos, es el origen, o mejor dicho, tiene su origen en un indígena y un mulato, o mulata, y es parte de una casta. Y por lo tanto la carta parece indicar que le fuera a conceder su libertad. Eso es algo que podemos deducir aquí. Continuamos entonces con la misma escritura, que es en todo caso el para qué se hace esta escritura pública. Y acá dice, otorgo
otorgo que ahorro con doble R y liberto de toda esclavitud, sujeción y captiverio. Esta V parecida a la U puede confundir también, a la dicha María Anselma, una coma, para que desde hoy día de la fecha de esta escritura en adelante goce de su libertad sin cargo alguno por los motivos, con B grande, expresados. Acá puede confundirse también la X con esta R, son muy similares. Sí, expresados mediante lo cual, con Q, me desisto y a mis herederos del derecho, es una abreviatura, y acción, propiedad y señorío y otras acciones reales, también hay una abreviatura aquí, y personales que a dicha esclava tengo y me pertenece. Bueno, entonces queda claro que es una carta de libertad, es el motivo principal. Ahí tenemos, por ejemplo, la transcripción, la cual puede compararse. He tratado de que sea lo más parecido a la letra que se usaba en la época. Y en realidad es esta una carta de libertad. Efectivamente, es Pedro Narciso de Mazondo concede libertad a su esclava María Anselma Araujo, de casta china. Este es un documento extraído de los protocolos notariales del siglo XVIII, del año 1768. Y tenemos otro ejemplo también de lo que es, de lo que hay en esta escritura. Por ejemplo, habrán notado algunos signos que es necesario ver. Por ejemplo, esto que tenemos arriba, también tenemos una pequeña sumilla, un número y un signo abajo. A ver, con respecto a esto es lo que se llama crismón. Un crismón es como una suerte de invocación a Dios para que la escritura, en todo caso, tenga veracidad, sea real, y esto tiene un origen medieval. Tenemos crismones en varios documentos que pueden adoptar diversas formas, todas se refieren a este en sí. Otra cosa interesante a notar es el número de folio, que eso también va a ayudar bastante, sobre todo cuando uno revisa el índice de un protocolo. Y finalmente la sumilla. Cuando dice libertad graciosa, ya digamos eso nos da una idea de qué se trata en el documento. En la parte final tenemos este signo, que es, digamos, lo que hace el escribano para que nadie añada ningún tipo de información a la escritura. Pueden añadir algo, entonces como que no, puede, digamos, hacer obsoleta la veracidad. Bueno, ahora pasamos a otro documento del siglo XVIII. En este caso tenemos un documento que es judicial. Notarán también en algún taller me preguntaron qué es estos sellos de aquí. Simplemente es para darle validez al papel. Acá también podrán notar un crismón y los folios. El número de folio que se trata, en este caso del expediente, la validez para cuáles años es válido esta escritura o este papel y el contenido. A ver, de este documento hemos tomado la primera parte, que en realidad nos empieza con una abreviatura que es bastante conocida, muy poderoso señor. Algunos ya podrán notar que esta escritura tiene bastantes, es itálica y tiene bastantes abreviaturas. Bueno, pasemos a leer entonces. Muy poderoso señor, el
fiscal, vistos estos autos que, abreviado, remitió a esta Real Sala el corregidor, acá notarán corregor, es una abreviatura, de la provincia de Canta contra Pedro Ventura, indio. Acá la mancha en el papel puede perturbar la comprensión del texto, pero se puede notar claramente que dice indio, sobre la muerte alevosa que, otra vez, dio a María Lorenza, su legítima mujer. Acá notarán esta cedilla. Dice que por los testigos de la sumaria, acá hay una doble M, que corre, nótese que esta R tiene similar, es idéntica a una X, desde foja sexta, está probado plenamente, una abreviatura más, el cuerpo del delito, y confesó con doble S en el dicho reo por su confesión, acá tenemos una S y otra S, de foja o folio 9, donde dice, con Z, que la mató, acá parece que hubiera una tilde, dándole de palos, hasta que murió solamente. Esto parece que fuera separado, pero en realidad es el adverbio solamente, porque no quiso llevar, con B grande, unos becerros que se le había mandado, que se lo había mandado, perdón, en que se reconoce su dolo. Bueno, como podrán ver, es un documento bastante fuerte y es un asesinato, es un crimen que se cometió en el siglo XVIII, lo que ahora podríamos considerar como feminicidio. Y bueno, acá tenemos la transcripción del documento. ¿Y de qué trata en realidad? Es un expediente por asesinato. Es un expediente seguido contra Pedro Ventura, indio de la provincia de Canta, por asesinato de su esposa María Lorenza. Al final el documento termina con la condena a muerte del señor Ventura. Y este documento fue encontrado o se encuentra, mejor dicho, en el Fondo Real Audiencia de Lima, en causas criminales. Data del 6 de agosto de 1729. A ver, vamos a tomar otro documento, esta vez retrocedemos más hasta inicios del siglo XVII. La lectura se hace más compleja aquí. A ver, de este texto podemos ver acá que también es de un protocolo notarial. Podrán notar acá los folios, la sumilla, un crismón y también algunos numerillos, algunos números pequeños, como unas cuentas. Entonces procederemos a leer. A ver. A ver. Tenemos, si han podido notar algo, a ver un pequeño lapso para que se puedan eh, familiarizar con el tipo de escritura, es procesal. Y acá está la cuenta. Bueno, entonces paso a la lectura. Dice, de don, acá separado,
podrán notar de que no hay un enlace, pero puede confundir, puede decir de don de, pero en realidad es de don Sebastián Quispininavilca. A ver, acá notan la Q, la U, la I, la S, la P, la I, la N, la I, la N, la A, esta U que es una V, perdón, I, L, A, Sebastián Quispininavilca, o Quispininavilca, gobernador, y cacique, hasta acá, principal de la provincia, está abreviado, de Guarochirí. Acá nótese, por ejemplo, que lo escribe con G, Guarochirí, y acá está la C y la H, la I, la R y la I. 300, hasta acá, 348, todo esto es 8, sino que parece separado con una Y o juntas, enlazadas, y la C con una H separada de la O, pesos con doble S, hasta acá, pesos, y dos reales, esto de acá, de a 8. Comparen esto de acá con esto, comparen este 8 con este 8, el peso también acá. Acá notarán que la E es más grande que la L, también puede confundir, puede entenderse como le, pero en realidad es el peso, por 1.000, 1.300 y no, y no, 93 indios, acá lo escribe con Y, como en la escritura anterior también lo escribió con Y, tributarios, hasta acá, todo esto, tributarios que hay, sin H y con Y, que hay todo junto, bien enlazado, en, acá agranda bastante la E, bastante pronunciada, en la, separado, pero en realidad es el artículo la, dicha, la D, la H y la A, en la dicha provincia, acá, acá lo escribe sin abreviatura, pero la letra es muy pequeña, sin los, acá, tener cuidado acá, porque todo parece estar junto, pero en realidad son vocablos separados. Acá dice sin los de Sisicaya, esta es la D y esta es Sisicaya, conforme, más extendida la letra, a la, esta es la A, esta es la última retaza. Acá notarán que es una T, que es similar a esta T que ahorita mencionaré. Última retaza, con doble C. A razón. Acá tenemos una doble R. Y esta N que también añade un enlace acá, pero que no tiene validez fonética y también puede confundir de dos reales. Acá también esto compárenlo, reales con reales, por apenitas, por cada indio. Esto ya está familiarizado cuando menciono por acá indio, con Y, tributario. Acá puede también ser fácil de distinguir que se trata de una T porque es idéntica a la T que está arriba, de última, y tributario. Ahora, es una entrega de caudales. Evidentemente es un corregidor el que está haciendo este documento. Acá tenemos la transcripción
para que se pueda comparar de qué se trata el documento y explicar de qué el tema en realidad, o sea, que es una carta de pago. En realidad el documento trata de que el depositario general de Lima, Francisco de Mansilla, recibe de Diego de Carvajal, quien era corregidor de Borochirí en la época, una cantidad de pesos cobrados de los indios tributarios de su jurisdicción. Esto forma parte de los protocolos notariales del siglo XVII y está fechada en Lima el 18 de febrero de 1610. Ahora, con respecto a esto hay que notar dos cosas importantes. Primero, que aparecen ya vocablos quechuas que están siendo utilizados por el español. Por ejemplo, acá tenemos Quispininavilca, tenemos Guarochirí, es decir, palabras quechuas que ya están dentro del vocabulario español. Pero también queremos tratar otro asunto importante que es el calderón. ¿Qué es en realidad? Este símbolo es simplemente para diferenciar las milésimas en una cuenta. Es la forma correcta en que se debe leer una. Por ejemplo, acá tenemos 348 pesos, 2 reales, que es lo que menciona justamente al costado. Todo el número que vaya antes de este calderón son miles. Por ejemplo, si hubiera un 2 acá, sería 2348. Este calderón nos ayuda bastante a cómo comprender y leer adecuadamente una cuenta de la época. Y bueno, retrocedemos aún más en el tiempo y vamos al siglo XVI. Ahora sí estamos en un mayor nivel de complejidad. Este documento es una letra procesal también y eh, podrán ver que el grado de dificultad es mucho más grande y hay mucha ligadura entre las palabras. A ver, entonces empezamos. A ver, síganme con la lectura. A ver, dice. En la muy noble e muy leal, acá hay una I que es muy pequeña, leal, ciudad, todo esto es ciudad, la D, la A, la D, de los, de los reyes, acá nótese la R que cae por debajo de la caja de escritura, y acá podrán notar esta S que es muy parecida a esta E en otra mayúscula, en 20, es una V la E, 26. Acá están ligadas la 20, la Y y la S, 26 días del mes. Acá notarán que esta S nuevamente se parece a la E de octubre, bueno, en realidad dice octubre de esta D, 1000, la Y, y E500, que también está bastante abreviado. Acá podrán notar la Q, la U y esta S y esta E, que es mayúscula, y la Y, 70. Acá está la S, la E, la S, que es minúscula, la E, la N, la T y la 70. Y 9, cuidado con esta U, que es una V en realidad, años. Acá podrán ver este signo, esta extensión de la letra, este trazo que no tiene tampoco ninguna importancia fonética. Ante mi, con Y, el escribano, nos da a notar que es mi, el escribano, están todos juntos. Acá pueden ver la Z, la N y la O. Y esta que es una I, y testigos, podrán ver la T, la E, la S, la T, la I, la G, la O y la S, de Yuso.
Yuso escritos, es decir, que serán mencionados abajo en la escritura, de Yuso escritos, parecieron hasta acá, la P, la A, la R, la C, la I, la E, la R, la O y la N, parecieron presentes, ese está abreviado también, Martín Alonso, acá ya habíamos visto esta abreviatura, Martín Alonso por sobreposición, Alo, de Santa Cruz, hay una secta bastante extendida, caído, y Juan. ¿Cómo sabemos que es Juan? Por la U y el sombrero de arriba, que en realidad es una abreviatura de Juan, danza. Aquí ya podremos notar una cerilla, pasajeros, todo esto son pasajeros, pasajeros y cargadores del, acá notarán la D, la E y la L, del navío, navío nombrado, todo esto es nombrado San Cristóbal, acá hay otra abreviatura, esta X en realidad representa Cristóbal, solo que acá la T está caída, en XP, oval, que también abreviado, vino, acá está la V, la E y la N, la O, de las, desde que también la S en esta escritura adopta la forma de una E, provincias, provincias de Nueva, se notan, Nu, E, la V, la A, y acá aparece en pequeño la E y la S, España. Acá viene la P, que es muy similar a esta, España, y la escritura continúa, y podrán comprobarlo en la transcripción también. Esa es, digamos, la introducción de la escritura. Sin embargo, tenemos qué es lo que resuelve qué es lo que se resuelve aquí, de qué trata y qué se dispone, digamos. A ver, continuemos entonces. Podrán notar que también digamos, sigue la complejidad, está en todo el documento. En qué, acá notarán la E, que parece una C, pero es una E. En qué el es una E y una L, dicho Martín, acá sí está extendido, acá nótese también la D, la H y la O, Martín Alonso, acá sí está más claro de quién se trata, de Santa Cruz, dijo que todas, nótese nuevamente la S como una E, todas las mercaderías, esta S nuevamente similar a esta, la R mercaderías, que el inglés con Y, inglés, nótese la G, la L, la E y la S, Francisco, está abreviado aquí, es Francisco, Drake, nótese la D, la R, la A, la Q, la U, la E, Francisco Drake, Cosario, no hay R, Cosario robó con doble R, robó del dicho, nuevamente, comparen esto con esto, igualmente esto de aquí, que constantemente aparece en la letra, en la escritura, del navío San Cristóbal, que ya se mencionó, navío San Cristóbal, nuevamente abreviado, acá aparece la V, la O, la A, perdón, y la L, Cristóbal, que es una A, paraje. Acá sí hay que separar esto, paraje,
desde la R, la G y la B, de los, nuevamente acá aparecen todas similares a una D, a una E, D y E, de los, y junto hay un enlace, una abreviatura de enlace, volcanes, acá ya aparece una S sigmática, muy diferente a las que han aparecido por acá, y volcanes con B grande, volcanes de Guatemala, acá nótese que es una I, de Guatemala, A de ser separado, de ser averiguada, nótese que es la A, la V, la E, GRI, la R, la I, Guada, y los dichos, nuevamente, Don Francisco, aquí aparece, abreviado, y Juan Danza, acá sí se ve claramente la persona de la que se mencionó en la diapositiva anterior, y demás cargadores, acá nótese la D, la O, la R, la E y la S, LEAN, LE separado, AN, que debería escribirse actualmente como H, de pagar, acá nuevamente la P, que ya deben haber identificado cuando menciona por aquí pasajeros, pagar al dicho, acá sí la abreviatura de dicho es más complicada de entender, Martín Alonso, es una abreviatura netamente que proviene de la cortesana, Martín Alonso, prorrata, hasta aquí nomás. A ver, la prorrata es cuando todas las personas que se han mencionado, es decir, los cargadores y Juan Danza y todos ellos tienen que pagarle todos la misma cantidad por las pérdidas que ha sufrido el señor Alonso de Santa Cruz. Y este documento forma parte de una denuncia del robo del navío San Cristóbal. Es un robo que sufrió el navío por Francisco Drake, Francis Drake. Es un corsario inglés del paraje de los volcanes de Guatemala. Esto forma parte de los protocolos notariales del siglo XVI y está fechado en Lima el 13 de septiembre de 1579. Bueno, y finalizamos con nuestra última diapositiva. En este caso hemos extraído un documento del protocolo ambulante de los conquistadores, uno de sus folios más emblemáticos por la riqueza de información de la que aquí se puede extraer, y podrá notar que es bastante más complicado que el anterior. Y bueno, pasemos entonces a la lectura. Dice, yo he, este es yo he, con condición, pero está separado condición, más bien condición, con di, se junta con la anterior palabra, con el anterior vocablo, con condición, y acá también la C se extiende para arriba, que, que todas forman un solo vocablo, que toda la parte, también abreviado, del oro y plata, acá notarán claramente plata, oro y plata y piedras, y esta es una parte perdida, suponemos que debe tratarse de perlas o algo así, que se le diere al dicho caballo, anotarán esto, también esta raya, que no tiene tampoco validez fonética, e hubiere de haber, e u, la v, diere de haber de todo
de todo lo, acá la O es casi imperceptible al ojo, pero es, digamos, entre corchetes se le pondría de todo lo, para que tenga sentido con lo que va a venir a continuación, que acá tenemos la Q hasta, notes esta H que hace enlace con la Q, hasta que hoy, que apenas se puede notar la O y la Y, y acá la Q abreviada, está traído, acá notarán la T, la R, la A, la Y, la D y la O, y de todo lo, igualmente acá, de todo lo, que es en realidad de todo, lo que a, acá está, es en realidad el verbo haber, es la conjugación del verbo haber, pero no tiene H, de todo lo que ha mandado, dado, acá está separada la man y dado, en este caso tiene un enlace arriba, dado, Atabalika, que es importante. La A, la T, la A, la B, la A, la L, y acá tenemos que esta no es una P, es una I, que baja, y esta es una C en realidad, y esta es una A, la C y la Atabalika. En otros textos puede encontrarse Atabalipa, y eso también el protocolo ambulante se le denomina de otra forma. Bueno, dice a los, ese sigmática aparece, a los cristianos. Esta es una parte que está perdida, una zona perdida, pero acá pueden notar la X, por ejemplo, la T que cae, la A y la N, cristianos, solo que la palabra OS o la sílaba OS no aparece, está en la zona perdida, hasta nuevamente la H, la A, la S, que se enlaza con la T y la A, que, que enlaza nuevamente con cumpla, la U, la N, la P, la L y la A, hasta que cumpla. Y de lo, y de lo, todo junto, todo está enlazado, notarán eso, y de lo, que ha, igualmente aquí, mandado, igualmente acá, por comparación ya pueden darse cuenta, mandado el cacique, acá notarán que es también abreviado, la C, la A, esta C, muy similar a esta C, cacique, con Q y un punto arriba, de la, todo junto, mezquita. Acá verán la Z, la Q, la U, la Y, bastante caída, la T y la A, con un signo aquí que tampoco tiene valor fonético, y D, notarán Y, la D y la E, y D, junto, bastante enlazado, y de lo, que, la Q, la T, traen, T-A-R-A-Y-N, o, acá no se deja confundir por esta raya que podría calificarse como una mancha, o en realidad enviaren. Acá tenemos la E, la N, la B grande, la I, la A, la R, la E y la N. Enviaren nuevamente está S sigmática, los cristianos, aquí está más extendido, cristianos del Cusco. Estarán acá cristianos del Cusco, la C, la U, la Z,
la C y la O que están muy juntas, que toda, acá nuevamente la Q y la T enlazadas, y que toda sea C-A-S-E-A para, con R y la A, para vos, que es una forma antigua de decir tú, la forma antigua de decir tú, para vos, el dicho Luis, la Y, masa, nuevamente con una raya arriba, excepto lo, excepto con una cedilla aquí, excepto lo junto, que dieren de aquí adelante, de aquí Y, adelante, otros, una S sigmática, caciques, acá se estás más y más extendido, que ha de ser esto de acá, esta es una abreviatura de ser para, que está aquí también, para mí con Y, el dicho Sosa. Bueno, no se puede notar claramente que diga Sosa, pero en la transcripción que se ha elaborado para el protocolo ambulante aparece claramente que es esa la palabra. A ver, esta es la transcripción que digamos es oficial para el documento. ¿Y de qué trata en realidad? Obligación. Es una obligación que Cristóbal de Sosa, estante Nueva Castilla, es decir, la gobernación que le correspondió a Francisco Pizarro, se obliga a pagar a Luis Maza 1.500 pesos por un caballo castaño enfrenado y ensillado. Este documento fue realizado en el contexto del cautiverio de Atahualpa. Entonces, todo el dinero llegaba, todo el oro y la plata llegaba y ellos ya estaban repartiéndose esas cantidades. Y bueno, este documento es importante para ver cómo transcurría. A ver, entonces entonces pasamos a la ronda de preguntas. ¿Les ha parecido fácil, difícil? ¿Qué opiniones pueden tener? Nos gustaría saber. A ver, la pregunta uno tiene a ver, me dice, es abreviatura general, ¿qué tipo de sistema de abreviatura vendría a ser? Es una abreviatura simple, es una abreviatura común que ha venido, digamos, que se ha desarrollado en estos tiempos y se podría considerar incluso que es una abreviatura más ligada a lo actual que a lo que en la época se hacía. Eso aparece más que nada en los documentos del siglo XIX. A ver, otra. A ver, dice, he visto algunas anotaciones entre renglones, o sea, un texto que se agrega, eh, perdón, dice, un texto que se agrega posteriormente en el documento porque probablemente se olvidaron escribirlo u otro motivo. Estas letras que son posteriores las escribe el mismo escribano que hace el cierre del folio o escribir de otra persona con otros propósitos. Bueno, en este caso, para que tenga validez lo debe ser el mismo escribano o a una persona apoderada de la escritura para que pueda darle validez. Como verán, todos los documentos de los escribanos tienen una cápita al final que dice que son testimonios de verdad, entonces deben mantenerse así, ¿no? Entonces, puede que alguien haya añadido algo, pero tiene que estar validado con una cápite o con un inserto en la escritura que diga, ¿no? Que se ha añadido esto. Aunque más que nada eso se ve en los documentos insertos. Es decir, o sea, documentos que se van insertando al protocolo o a la escritura original que son necesarios para comprender el procedimiento administrativo que se quiere hacer. A ver, otro más. A ver, ¿alguna otra pregunta?
la del siglo XVI, a ver. Bueno, creo que ya estamos con la hora. Sí, bueno. Bueno, ante todo, me gustaría agradecerles a todos por su presencia en nombre del director, de nuestro jefe institucional, Jorge Ortiz Sotelo. Les agradecemos por su asistencia y por su interés en este taller, y al mismo tiempo manifestarles que la paleografía es sumamente importante, porque sin eso no se hubieran podido rescatar documentos valiosos para la historia nacional, como es el protocolo ambulante o u otros que narran nuestra historia, la memoria del país. Nos gustaría agradecer sobre todo la presencia de algunos archivos regionales que han estado presentes, y también de algunas personas que vienen del extranjero. eh, Cualquier otra pregunta les estaremos absolviendo en interno por el Zoom. Eh, con respecto, nos hacen una última pregunta. Bueno, eso no sé si lo podemos absolver en privado. A ver, bueno, y sobre todo señalarles de que el conocimiento de la paleografía es sumamente importante, porque gracias a ella podemos eh, conocer no solamente lo que el testimonio del pasado, sino es útil para la investigación, es útil para los archiveros, y nos abre nuevas fuentes para poder investigar. Este, Ahora, bueno, no sé si ya nos vamos. Bueno, ya, entonces reitero los agradecimientos a toda nuestra audiencia, y que estén pendientes de las actividades que realizará el AGN en lo que queda del mes de junio. Tendremos novedades que se estarán anunciando en nuestras redes sociales. Hasta pronto.